Hola, ¿qué tal amigos y amigas de estudiociudadano.cl? Una vez más nos juntamos como todas las semanas a conversar de aquellos temas que a nosotros acá en estudiociudadano.cl nos parecen importantes. Sí, porque si yo le cuento que vamos a hablar de tal o tal tema, ustedes dicen, no, no es importante. Señor, señora, sí es importante. Por eso que está en estudiociudadano.cl. Si no fuera importante, no lo estaríamos tratando acá. Así que quédese porque esto afecta nuestras vidas. Todas las semanas, y a propósito también de la discusión constitucional que se ha dado en el país, este proceso en el que entramos y ya tiene que tener algún tipo de salida, se ha conversado y se va a conversar de muchos temas. A mí me ha parecido, lo he dicho varias veces, que es bueno que conversemos estos temas. Hoy día se está hablando de educación cívica, se está hablando de política, se está hablando de economía. Eso es bueno que la gente empiece a sacar la voz y dé su opinión, pero también hay que tener una opinión informada. Y hay un gran tema a nivel mundial que causa escozor, causa diferencia. De hecho, tengo un artículo en estudiociudadano.cl sobre esta materia, un artículo bien puntudo que se los recomiendo, sobre las presuntas crisis del agua. Y siento a veces que como país nos estamos perdiendo un poquito. Tal vez mucha discusión constitucional, mucho tema legal que la gente a veces no entiende y no tiene por qué entender porque hay que ser especialista para ciertas materias, y nos olvidamos de las soluciones prácticas, de aquellas soluciones reales que le hacen cambiar la vida a las comunidades. Y es por eso, como siempre he dicho, que el movimiento Se Muestra Andando, es que hoy día me acompaña para conversar sobre el agua, el acceso, la posibilidad de desarrollo de las comunidades rurales y muchos temas más relacionados, la directora de la Fundación Amulén, Rocío Espinosa Allende, a la cual le agradezco que haya aceptado esta invitación y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Qué tal? Muy bien, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Muy agradable este tipo de conversaciones. Rocío, yo me enteré de ustedes leyendo cierta prensa especializada en economía que decía que ustedes iban a trabajar en unos proyectos para hacer realidad el acceso del agua a personas que viven en comunidades rurales. Así que a modo de inicio, a modo de diagnóstico, me gustaría que ustedes, como la Fundación del Agua, que es el eslogan que ustedes tienen en Fundación Amulén, ¿me puedes contar un poquito para introducir la conversación qué es lo que ustedes ven? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen sobre el verdadero problema de acceso al agua en Chile? Y solamente quiero decir, porque hay mucha confusión de que, por ejemplo, Chile tiene 98% de acceso a agua potable, y eso fundamentalmente en los sectores urbanos. ¿Para qué hablar también de tratamiento de agua servida, de alcantarillado? En general, a nivel latinoamericano e incluso a nivel mundial, nuestras cifras son muy buenas. Sin embargo, parece que esas cifras tan buenas de acceso a agua potable en sector urbano no son exactamente las mismas cuando se trata de los sectores rurales, y más aún cuando estos sectores rurales están un poquito alejados de la mano de Dios, podríamos decir. ¿Cuál es la realidad, de acuerdo a tu visión como directora y la experiencia que tienes en Fundación Amulén, del acceso al agua en sectores rurales en Chile y en términos generales? Mira, Alejandro, el diagnóstico, y qué bueno que me lo preguntes porque es un tema bien poco visible y nosotros le llamamos a un estudio que sacamos el año pasado, Radiografía del Agua Rural de Chile, visibilización de un problema oculto. Porque justamente cuando nosotros empezamos a meternos en el tema del agua, la gran pregunta fue, bueno, ¿cuánta gente en Chile no tiene agua? ¿De qué tamaño es el problema de que estamos hablando? Y hicimos un estudio y en ese estudio se reveló que un 47,2% de la población rural no tiene acceso a agua. Y ese mundo representa más de 1 millón de personas en Chile que se abastecen principalmente a través de pozos Honoria en un 58,8%, ríos, esteros, vertientes, etcétera, o sea, en el fondo aguas superficiales en un 25%, y en un 15% se abastecen a través de camiones aljibes. Y la gente se preguntará en qué influye, en el fondo, no tener un acceso a agua como lo tienen las personas en la zona urbana, que dan una llave y se pueden duchar, etc. Y nosotros detectamos que habían 4 dimensiones fundamentales que estaban sumamente afectadas por la carencia de agua y que eso tiene una correlación perfecta con la pobreza. En el fondo, las comunidades que son carentes de agua, en un 92% son segmentos D más E, o sea, son altamente vulnerables. Entonces para redondear un poquito,
como dato duro, si Chile tiene, ¿cuánto? 17, 18 millones de habitantes, más o menos, ya, lamentablemente nuestros últimos censos no han sido muy buenos, hablemos de 18 millones. Podemos decir como dato duro, de acuerdo al levantamiento que ustedes han hecho, de que el problema real de acceso a agua en Chile afecta a 1 millón o poco más de 1 millón de personas. Un Es millón doscientos mil personas, sí. perfecto, ya. Ahora, ese 1.200.000 personas que tienen problemas de acceso al agua coincide, parece, con sectores que además están muy postergados en lo económico y el agua además se convierte en un factor que de alguna manera no solamente les cambia la calidad de vida, sino que también puede significar también una diferencia en el que estas comunidades tengan recursos económicos, porque entiendo yo, y corrígeme por favor, Rocío, que estamos hablando de gente que vive mucho de la agricultura y de la ganadería y actividades afines, ¿o no? Sí, efectivamente nosotros las cuatro dimensiones que afectamos, o sea, que detectamos son, uno, en el mundo económico, y aquí son dos grandes razones. La primera, la gente que tiene un abastecimiento a través de camiones aljibe, les dejan en promedio 50 litros de agua al día por persona, que es 2 minutos de una ducha de una persona en Santiago, por ejemplo. Entonces, efectivamente, con esa cantidad tan reducida de agua, para hacer todas las labores de una casa, no solamente bañarse, sino que el aseo, cocinar, la mantención de un hogar, no les da para además disponibilizar agua para animales, huertos, frutales, flores, etcétera, alguna actividad de fomento. Y por otro lado, las personas que tienen que acarrear agua, que es este 25% de personas que se abastecen a través de ríos, esteros o lagos, ellos tienen que estar durante su día a día, su labor es el acarreo del agua, entonces van a la vertiente, vuelven, y de hecho en la región metropolitana, sin ir mucho más lejos, en Talamí, en la comuna del Hue, tenemos familias que están todos los días subiendo una vertiente 2 horas y media hacia arriba, 2 horas y media hacia abajo, entonces al final del día a esa persona no tiene tiempo para tener una labor productiva, está todo el día en el tema del acarreo del agua. Se le va la vida haciendo algo que los sectores urbanos no representan ningún problema. Exactamente, entonces En esa es la todo, dimensión económica. ya, perfecto. Después tenemos una dimensión de salud, que es que efectivamente las personas al almacenar el agua, las condiciones de almacenamiento no son las más indicadas y por lo tanto la salubridad de esa agua empieza a afectarse, se estancan, están expuestos al sol, etcétera, y los que toman aguas de pozo o de río son aguas no tratadas, donde las zonas agrícolas, como sabemos, los pesticidas percolan y empiezan a pasarse a las napas subterráneas y la gente empieza a tomar agua fuera de la norma. Entonces, los que tienen en camión aljibe no la tienen bien almacenada con condiciones que lo permitan, y los que toman aguas brutas, al menos son altas en coliforme. Eso es como, yo no he escuchado, no he visto nunca uno de nuestros informes que no salga altísimo en coliforme. Entonces, eso en el área de la salud. Después tenemos un tema de educación. En las zonas rurales, las escuelas rurales que se abastecen por camiones aljibes, cuando se les acaba el agua, los niños se vuelven a sus casas. Y eso puede pasar 11, 12, en las más aisladas que el camión aljibe no alcanzó a llegar. Yo he estado en escuelas en la Araucanía, donde el camión aljibe por condiciones climáticas no alcanzó a llegar y los niños no pudieron asistir a clase. Sin contar los niños que además tienen que acompañar a sus mamás en el traslado del agua. Entonces, una vez a la semana no pueden asistir a clase porque tienen que estar acompañando a su mamá en la labor de la recolección del agua. Y por último, hay un tema de equidad de género muy fuerte, porque esta labor del acarreo del agua o de la administración del agua la hacen las mujeres y los niños. Entonces, esas mujeres, en vez de estar teniendo una labor productiva, en vez de tener sus animales, tener un huerto, tener flores, ellas están dedicadas al traslado y almacenamiento del agua. Entonces, esas son las cuatro dimensiones que tienen una directa relación con la pobreza y que por eso para nosotros el agua es una herramienta para superar la pobreza. A mí me parece estupendo cómo has caracterizado el problema en estas 4 dimensiones y espero que a nuestros amigos que nos escuchan se den cuenta entonces cómo es vivir entonces en una situación de este tipo. Ahora, ese es el diagnóstico. ¿Nos puedes hablar un poquito de cuáles son las causas de esta situación? ¿Cómo llegamos a tener poco más de 1 millón de personas viviendo en estas circunstancias? Es súper, como Chile es largo y flaco, en el fondo tenemos dos mundos de los que no tienen agua. Los de las zonas centro hacia el norte son carentes de agua porque el recurso hídrico se ha ido escaseando. En el fondo hay menos precipitaciones o precipita más, pero muy concentrado en un periodo muy puntual de tiempo. Hay una evotranspiración más alta, por lo tanto el agua se evapora más rápido, etcétera. Y entonces vemos que muchos
de las viviendas se han ido, que antes se abastecían de una vertiente, de un río, de un lago, se han ido secando. Entonces tenemos una mega sequía estructural desde Coquimbo hasta Maule que ha afectado fuertemente las fuentes de abastecimientos informales, como pozos o ríos. Y de la zona Maule, en el fondo de la zona centro hacia el sur, los carentes de agua no tienen agua porque no tienen, teniendo el recurso hídrico, no tienen la infraestructura para tener agua en sus viviendas, en el fondo. Entonces, y dentro de estos dos mundos, la solución tradicional que se ha implementado desde el año 1964 son los sistemas de agua potable rural, más conocidos como los APR, y esos APR se estructuran en el fondo de acuerdo a la concentración que tiene cada una de estas comunidades rurales. En el fondo, si son concentradas, que son 1000 viviendas sobre eso, tenemos APRs enormes como el de Pan de Azúcar, que son cerca de 2500 arranques, prácticamente una sanitaria. Esos tienen prácticamente plena cobertura, tienen más de un 90% de cobertura en las zonas concentradas. Después tenemos las semiconcentradas, que tienen un 42% de cobertura, y uno podría proyectar que entre 15 y 20 años el MOP podría llegar a un 80% de cobertura. Sin embargo, las zonas dispersas, que estamos hablando de 300, 200 viviendas, hacer la estructura de una APR, que es la solución que en el fondo ofrece el Estado, es una estructura cara, porque tenemos que hacer cañerías entre una casa y otra, y las casas están más dispersas, entonces es muy caro hacer la infraestructura básica para que esas viviendas tengan agua. Y en esos casos, en el fondo, uno dice, no, ¿sabéis qué? Yo aquí no me meto, que esta gente se abastezca como puede. Entonces, la Fundación se encarga mucho más de los que nadie ve, que son estos de las dispersas y de las semiconcentradas. Antes de avanzar en ese punto, yo tengo la sensación, Rocío, porque uno que trabaja en el mundo social y ha conocido tantas fundaciones, ONG, yo trabajo para ODECO, una organización del mundo de la sociedad civil, organización de consumidores y usuarios. De acuerdo a tu experiencia, la solución de APR, que digámosle a nuestros amigos que nos están escuchando, que en el fondo es una organización social, es la comunidad que se organiza para proveerse entonces de agua, ¿es una solución adecuada realmente o sería conveniente echarle una manito mayor, tal vez en lo técnico, en lo jurídico, desde el Estado o desde otro tipo de instituciones? ¿Cómo lo ves tú? Mira, el APR, y siendo súper justo, es un programa que nació en el año 1964, o sea, ya tiene harto carrete en el cuerpo, y se había estructurado siempre en base como a la confianza de los mismos comités que son básicamente la junta de vecinos, que se estructura y uno hace de presidente, el otro hace de secretario y el otro hace de operador. Entonces, y no había mucha capacitación, y no hay mucha capacitación para que estos APR y estos dirigentes de APR puedan administrar una empresa sanitaria como es una APR. Una APR es una empresa sanitaria que tiene que tarificar, cobrar, operar el APR, clorar el agua, hacer análisis de agua, hacer rendición, contabilidad, secretaria, bueno, da lo mismo, administrar una empresa. Y además ni siquiera tenía una ley que regulara esto. Ahora, hace un mes salió la ley de servicios sanitarios rurales y efectivamente, sí, o sea, fue promulgado el reglamento hasta el 20 de octubre, creo. Entonces, efectivamente, ahora se podría ver un sistema de regulación, pero hasta la fecha no había ningún sistema que regulara los APR. Desde el año 64. Del año 64 confiamos en la buena voluntad de las personas y de las juntas de vecinos que con un amor enorme hacen este trabajo. Imagínate, yo he tenido dirigentes de APR, nunca se me va a olvidar, un señor en el sur, en Calvarino, que me lloraba y me decía, señora, yo no, hace años que necesito salirme de ser presidente de este comité, sin embargo, cada vez que hay una elección no llega el quórum y no me he podido salir, y en el fondo se tienen que pedir sus vacaciones para ir a hacer trámites a la DOH, para ir a hacer, y su familia al final lo estaba queriendo matar y no podía salirse de este circuito porque no hay nadie que se haga cargo. Entonces, y tampoco los ayudábamos, entonces al final uno le entregaba un Ferrari a alguien que no sabía manejar. Y nosotros en esa línea estamos impulsando también el tema de la modernización. Como por ejemplo, nomás, en la zona aquí de Valparaíso, en la comuna de Santa María, la PR Santa Marta, el operador va todos los días, al menos 7 veces al día con un cuaderno y un lápiz, tira el caudalímetro al pozo y anota, y vuelve.
ese gallo no puede hacer otra cosa, tenemos que ayudarlo para ponerse, si existen los sensores y es barato, para que él pueda tener la información disponible y hacer gestión sobre esto, y no estar todo el día yendo a mirar el caudalímetro manualmente como marca. Entonces, Está, sí. claro, está ya pasando un poco a las soluciones. Solamente terminemos, Rocío, Perdón. la parte de las causas. Mencionaste entonces que tenemos un problema específico de mega sequía, Coquimbo Maule, luego del Maule hacia el sur, habiendo recursos, no están las obras de infraestructura, que es un tema re importante. Algunos hablan de una carretera hídrica que pueda llevar el agua de un lado a otro cuando se necesite, en fin. ¿Qué otro factor tú identificas dentro de las causas para que luego entonces pasemos a hablar de las soluciones que ustedes ven y de las soluciones que ustedes implementan? Y por último, en el fondo, una causa súper importante es el tiempo. Mira, desde un comité se tiene organizado su estructura, tiene los derechos de agua a su nombre, presenta su carpeta al Ministerio de Obras Públicas, a la DEBACHE, para poder tener su APR, si nada falla, nadie se atrasa, todo sale rápido, la rentabilidad social, el Ceremi Salud, etcétera, son 7 años de trámites. Eso es lo que una comunidad tiene que estar esperando si entra una solicitud directo a la debate. Y Entonces, en el fondo, en ese tiempo están recibiendo agua de distintas maneras, sí, aljibe, el sí. pozo que se seca. Ya. Conozco una PR que estuvo 18 años en trámite. 18 años en una PR de San Pedro de Melipilla. O Ahí la sea, señora Julia es la o directora, sea, pero aparte de la falta digamos, de apoyo técnico, jurídico, también hay un tema tal vez del Estado un poquito lento en todos los aspectos. O sea, tú me acabas de decir que recién sale un reglamento que viene de alguna manera a mejorar la situación jurídica y luego le agregamos los trámites, que a mí me imagino lo que debe significar para personas que viven en sectores rurales, tener que ir tal vez a la ciudad capital de región o de provincia a hacer tal o cual trámite. O sea, igual es toda una odisea. Entonces, sí. ya tenemos más o menos el cuadro de las causas. Ahora hablemos de las soluciones. Porque yo personalmente que he seguido este tema, creo que hay soluciones. Y creo que el día que esas soluciones se empiecen a implementar o se vaya avanzando, entonces la discusión por los derechos de agua y todo lo demás pasa a segundo plano. El agua es un bien escaso y como bien escaso, obviamente se empieza a pelear por él y se empieza a discutir por él. Pero si empezamos a producir agua, a sacar agua de donde no teníamos, entonces el panorama cambia. Yo he hablado de desalación, es cosa de ver lo que han hecho en el desierto los israelitas, el riego tecnificado, en fin. ¿Cuáles son las soluciones que ustedes en términos generales conocen, ven, estiman que son adecuadas? Y luego cuéntanos un poquito de cuáles son las que ustedes como fundación implementan o han implementado o van a implementar en los proyectos que realizan en las comunidades rurales. Mira, efectivamente, Alejandro, nosotros la primera pregunta fue, bueno, pero seguimos haciendo pozos y vamos en el pozo número 28 y queremos hacer un 29 y un 30 estando a 6 kilómetros del mar. Entonces uno dice, bueno, ¿qué estará haciendo el mundo en términos de acceso a agua que nosotros no estamos mirando? Y hicimos un concurso que premiamos en agosto del año, en agosto de este año, sí, que se llama el Softies Water Challenge, que buscamos las mejores tecnologías del mundo para dar acceso a agua en comunidades rurales. Y ahí distribuimos esto en categorías en base a lo que nos llegó y lo que sí estamos haciendo es buscando las mejores soluciones para cada comunidad. En el fondo, efectivamente, la desalación es una solución para todo el borde costero. Tenemos 55 comunas en el borde costero de la zona de la mega sequía que consumen el 68% del gasto en camiones aljibes del Estado, que en el fondo son 1.800 millones de pesos que se han gastado en 1.800, así, en los últimos 4 años. Si nosotros usáramos solo un 10% de eso, podríamos haber abastecido todo ese borde costero de agua con una planta desalinizadora. En otra zona... Rocío, discúlpame, es súper importante lo que estás diciendo. O sea, a ver, porque yo me acuerdo cuando estaba chico que se hablaba de destilar agua y se considera que era algo prohibitivo, que era imposible, que era carísimo. Sin embargo, me he enterado, me lo han dicho incluso gerentes de empresas sanitarias, que hoy día desalar agua es mucho, mucho más barato. De hecho, el 70% hoy día del agua potable que se consume en Antofagasta viene del mar. Sí. Entonces, lo que tú me estás diciendo, y a ver si escuché bien, y para que los amigos que nos están escuchando también lo escuchen bien, tú me estás diciendo que con parte de la plata que se gasta en un año en proveer de camiones de aljibe,
podríamos tener sus soluciones tecnológicas para hacer esa misma provisión y en mejores condiciones, desalando agua, instalando las maquinarias, las instalaciones que se requieren para desalar agua, y que esto podría afectar, mejorar la vida de 55 comunas. Sí, mira, nosotros el otro día yo estaba en un seminario invitada como panelista en ALADRIL, que es la Asociación de Desalinizadoras de Latinoamérica, y ahí yo llevaba las cifras de la carencia, de cuánto gastaba el Estado en camión aljibe, y ahí al tiro los desalinizadores me dijeron, ya, pues hagamos el ejercicio, mientras entrábamos al panel. Y lo calculamos con un grupo de expertos, porque ellos saben bien de tarifa, y efectivamente calculamos que con un 12% del gasto de camiones aljibe, nosotros podíamos abastecer a 40 de esas 55 localidades en la zona costera, que son las comunas que nosotros habíamos detectado como más carentes. Y tiene sentido, porque efectivamente a lo mejor cuando uno piensa en desaladoras, se imaginan la gran minería y en estas plantas gigantes, y nosotros estamos haciendo un proyecto en Coquimbo, estamos poniendo una desalinizadora que son 23.000 litros de agua al día. En el fondo podríamos abastecer a 230 personas al día con 100 litros de agua, que es lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda, y nos costó implementar 12 millones de pesos. Entonces, no es de locos pensar, y si le ponemos paneles solares por 20 millones de pesos, tiene una máquina que está abasteciendo 23.000 litros de agua al día, que son 2 camiones de aljibe que salen a producir, a entregar agua. O sea, imagínatela para que lo dimensionéis en lo que es. Y eso no es caro, o sea, en el fondo uno se quedó con el concepto que era $1.000.000, como Claro. valían millones de dólares, y ¿Y por esto qué, vale. por qué pasa esto, Rocío? ¿Por qué, si estas soluciones están, no se implementan? ¿Dónde están los cuellos de botella que tú observas? Es que lo que pasa es que, y aquí no quiero sonar como, porque esto es Estado, no es el presidente de turno, esto es a nivel de Estado. El Estado no innova porque no tiene las herramientas para innovar, porque es muy riesgoso innovar. El error se castiga muy duro, o sea, no solamente económicamente, sino que políticamente hablando. Nadie quiere correr ese riesgo. Entonces, al final, nosotros, la sociedad civil, y la sociedad civil activa, no la que está en las trincheras discutiendo, sino que la sociedad civil operativa que estamos en terreno, tenemos que correr ese riesgo, y una vez que corramos ese riesgo y tengamos bastantes soluciones implementadas, uno puede ser, en base a la evidencia que se genera, hacer una incidencia pública. Pero es muy difícil hacer una incidencia pública, ¿qué quiere decir esto? Que tomar algo de esto y que se transforme en ley, si es que no hay una evidencia que demuestre que le solucionamos un problema a las personas. Perfecto. Cuéntanos entonces un poquito ahora de las soluciones de los problemas de las personas. Ustedes tienen proyectos específicos, cuéntanos un poquito de algunos que ya hayan hecho, y otros que estén en camino, que de alguna manera representen el catálogo de soluciones que ustedes conocen e implementan y que por supuesto manejan de mejor manera. Mira, nosotros en este Softis Water Challenge, en el fondo detectamos la tecnología que es agua de mar, en el fondo la desalinización. También tenemos captadores de agua lluvia, que uno dice, bueno, pues si el agua lluvia no tiene nada de innovación, pero sí es innovación cuando uno la logra almacenar y dejar potable por 6 meses a una vivienda y conectar toda la vivienda a ese sistema de agua potable. En el fondo, que la gente pueda tomar agua de un grifo de la cocina, y como lo hace la gente aquí en Santiago, y que no le pase nada. Eso es impacto. Entonces, agua de lluvia, agua del aire, que el agua del aire nos permite entregar agua donde nadie entrega agua, o sea, donde no hay fuentes superficiales, ni subterráneas, ni nada, no hay agua de mar, no tenemos nada. Bueno, tenemos máquinas, de hecho en San Pedro Melipilla, Los Vilos, La Estrella, Navidad, todo el sector borde costero, que no tan costero, que están sacando entre 900 litros de agua al día. Estamos poniendo agua a liceos, a jardines infantiles, a colegios que no tenían agua, y le estamos inyectando agua para el consumo humano y de la mejor calidad. Y la última tecnología, en el fondo tenemos agua del aire, agua lluvia, agua de mar, y la última es la potabilización de aguas remotas. Le pusimos nosotros ese nombre, pero es cuando uno tenía, por ejemplo, un pozo, que nos ha pasado, y que dicen, la gente te dice, no, que esta agua es amarga o es vinagre. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una alta concentración en minerales o una alta concentración en ¿cómo se llama?, en coliformes, que tiene un olor muy fuerte, que es turbia. Bueno, esas aguas que no se tratan ni siquiera para el cultivo de una huerta, nosotros las estamos tratando
con una tecnología también que de hecho la desarrolló un chileno, y tratamos aguas remotas. Entonces ahí tenemos un pool de soluciones donde vamos adaptando la solución de acuerdo al contexto de la comunidad. Perfecto. Solamente respecto del agua del aire, que me quedó un poquito en el aire precisamente. A ver, cuando uno era chico le enseñaban que en el norte la neblina, la camanchaca, uno podía poner unas tiritas La de malla kiwi. plástico o malla y que iba a juntarse la neblina ahí, se iba a decantar y iba a caer ahí. ¿Es lo mismo, es parecido o es una tecnología mucho más sofisticada? No, es muchísimo más sofisticada. De hecho, es una tecnología israelita. La inventaron los israelitas dada su necesidad y escasez de agua. Eh, y lo que hacen es que efectivamente toma la molécula de agua que está en el aire y pasa a través de un proceso de condensación, extrae esta molécula, pasa por un sistema de 7 filtrados y se disponibiliza en un estanque directo para el consumo humano. Es más parecido tal vez al fenómeno que existe en un aire acondicionado. No sé si te ha pasado que alguna vez uno pasa por los edificios del centro y te caen como gotas de agua en la cabeza. Claro. Es lo mismo. Ese goteo, que en el fondo es una condensación, pero esa agua la toman, la pasan por un filtro y la disponibilizan. Perfecto. Ahora bien, este tipo de soluciones en general, desde el punto de vista costo, ¿cómo anda con la producción normal del agua que hacen las grandes empresas, que me imagino que también desde el punto de vista de los grandes números tienen una economía de escala importante? Es difícil seguramente competir contra los costos de las grandes empresas productoras de agua potable, porque además también atienden poblaciones muy grandes. Pero haciendo un símil, haciendo un parecido, ¿cómo anda la proporción? ¿Es algo manejable desde el punto de vista financiero y desde una perspectiva tal vez de lo que se llama la inversión social, que a veces la gente dice, no, no gastemos acá? Bueno, por algo las grandes empresas no van a ir a instalarse de buena primera en una comunidad rural, porque si el Estado no se pone con subsidio, con ayuda para las primeras instalaciones, no lo van a hacer porque tienen que rentabilizar el negocio. Pero de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ¿todas estas soluciones son asequibles en lo financiero? ¿Se justifican? A ver, aquí va a entrar como un tema tal vez más sensible, como el costo de agua, del litro de agua, al final, más que cuánto te cuesta, tu costo alternativo, tú tienes un costo alternativo en el fondo, que es, por ejemplo, trasladar el agua en camión aljibe. Sin embargo, ese costo alternativo, que es cuando no tenemos fuentes de agua, tiene efectos colaterales que aumentan en el fondo su precio y que es invisible. Por ejemplo, el costo de que esa familia además no pueda tener una labor productiva, y que esa familia además tenga problemas de salud, y que ese niño no haya podido ir al colegio. Entonces, como que si lo hacemos linealmente, obviamente las sanitarias son mucho más baratas, porque además tienen una economía de escala impresionante. Pero si vemos desde el mundo de las tecnologías, yo te diría que la más barata, por supuesto, es la desalinización, después en términos como de menos a más, y la más cara es la del agua del aire, costo por litro. Ahora, el costo por litro más caro del agua del aire son 14 pesos el litro. Y la gente cuando compra agua embotellada, porque la gente de las zonas rurales compra agua embotellada y se gasta cerca de entre un 10 y un 12% de su ingreso hogar en agua. O Claro. sea, es harta plata. Cualquier botella de agua mineral de medio litro vale desde 500 pesos, 1000 pesos, 800 Sí, pesos en cualquier entonces parte. Entonces, si uno lo compara al final del día, y ojo que tenéis el botellón de 5 litros que te dura un día, acá te están dando 30 litros al día, las más pequeñitas. Entonces, al final del día, si uno compara eso con el costo por litro de un bidón de agua, que son 250 pesos, efectivamente es más barato. Lo que pasa es que volvemos al tema de que el costo de la calidad del agua, de esa agua, de esas personas y el beneficio que tiene en las personas, no tiene un precio. Lo podríamos, de hecho, yo he tenido ganas muchas veces de valorizar el intangible del agua, como nosotros en Amulente en un área de estudio que es bien cabezona, entonces estamos todo el día pensando en esto, pero valorizar en el fondo el intangible del agua y cómo eso aumenta el precio de un camión aljibe y cómo eso se compara en el fondo con tener agua de calidad de forma permanente. Las tres C, cantidad, calidad y continuidad. Rocío, en Chile tenemos un caso particular que llama mucho la atención en los medios de comunicación, están permanentemente hablando de ello, que es el famoso conflicto de las paltas de Petorca.
Se dice que se roba agua, que los productores de palta se roban el agua y por eso tienen a todas las comunidades de alrededor sin agua. Un amigo mío me insiste en que hay gente que se ha suicidado porque ha tenido problemas con eso. Yo la verdad que no conocía ningún caso. Voy a dar fe de que mi amigo me está diciendo verdad. Eh, ¿Ustedes conocen el caso de Petorca? ¿Han tenido alguna intervención alguna vez? O si no la han tenido, las soluciones que ustedes implementan en otros lados, ¿se pueden implementar en Petorca y en las comunidades aledañas a esa zona? De hecho, Petorca lo conocemos bien porque justamente nosotros tenemos una máquina de agua del aire en Chilcolco, en la posta de Chilcolco, que queda dentro de la comuna de Petorca. Así que hemos trabajado bien de cerca con el SECPLA y con la Daniela, que es la administradora ahí de la posta rural de Chilcolco. Pero nosotros sacamos un estudio, Alejandro, que se llama Sequía, la brecha más profunda, que justamente demuestra esta realidad, porque todo el mundo uno habla de la gente que no tiene agua y te hablan de Petorca. Sin embargo, Petorca es el ícono de la sequía, siendo que hay otras comunidades rurales que son mucho más carentes y tienen un nivel de vulnerabilidad mucho más alta que Petorca. Y tienen mucho menos apoyo estatal. En Petorca todo el mundo está pendiente de Petorca. Esa máquina la implementamos, de hecho, porque el MOP quería que implementáramos una de estas máquinas en Petorca. Y entonces, sin perjuicio de que efectivamente hay una crisis hídrica en el sector, y yo no puedo responsabilizar a los agricultores, porque la verdad es que a nosotros nos ha tocado trabajar con varios agricultores y ellos tienen tecnificado su riego y tienen todos los caudalímetros muy medidos y son súper auditados. Yo creo que hay otras comunidades rurales de Chile que no se conocen y que son sumamente más vulnerables que Petorca. ¿Cómo cuáles? A ver, cuéntanos un poquito de esa Parvalá, Salamanca, toda la cuarta región está mucho peor que la región de Valparaíso. ¿Y qué pasa con las autoridades ahí? Si ustedes han tenido la posibilidad de conocerlo, ¿qué les dicen las autoridades? ¿Qué les dicen las comunidades? ¿Por qué tal vez no se ha dado una situación virtuosa que se junten el sector privado, el municipio, los afectados y se empiezan a buscar las soluciones? ¿Qué está pasando ahí? Mira, nosotros tenemos como fundación el espíritu siempre es ser propositivo. Nosotros tenemos súper buena relación con las empresas, con el Estado, con las comunidades. Las personas siempre están en nuestro centro. O sea, los programas sociales que nosotros implementamos, las soluciones, tienen a las personas de la comunidad en el centro. No se llega y se impone algo desde el central, desde Santiago, no. Efectivamente, el Estado tiene sus tiempos y es como un elefante blanco. Entonces, la actitud que ha tenido la fundación es la de hacer. Nosotros hacemos y en ese como impulso de hacer se nos han subido muchas empresas. Por ejemplo, el Fondo Innoagua está siendo apoyado partimos con una empresa grande que es Coca-Cola. Coca-Cola Chile creyó en esto y dijo, ¿sabéis qué? En verdad, tener esta visión país, mega sequía y no estar haciendo los proyectos que a mí me convienen porque están en mis zonas de territorio. Vamos con eso. Se nos sumó ahora hace 2 semanas una cervecera más grande del mundo, que es AB InBev, y se nos han ido sumando distintas empresas que están con esta convicción de, ¿sabéis qué? Hagamos algo, porque las personas no pueden seguir esperando. El Fondo Innova Agua es un fondo que crearon ustedes. Sí, es un fondo de la Fundación Amulén, que lo estuvimos pensando mucho tiempo y por 2 grandes razones. Una, habíamos hecho el Soft Water Challenge y necesitábamos pasar todas esas innovaciones, porque ¿de qué me sirve tener a mí muchos contactos de innovadores en agua si eso no se traduce en un beneficio a las personas? Entonces, hicimos el Fondo Innova Agua para que los municipios nos entregaran la información de sus necesidades y nosotros, que teníamos el universo de soluciones, buscar el mejor cruce necesidades con soluciones. Entonces dijimos, hagámoslo, es un área, es un nicho donde nadie está invirtiendo. Las innovaciones en términos de agua son súper poco conocidas y había que jugársela. Y por supuesto que hemos ido contando los estamentos del Estado lo que estamos haciendo. Sin embargo, sabemos que esa velocidad de innovación y de implementación en los territorios, ellos no la tienen. Así que es un poco el deber también de la sociedad civil, de dar una mano y de ser el brazo ejecutor y articulador en los territorios. Así que ahí nos lanzamos con el Fondo Innova Agua que cierra el 19 de diciembre. Coméntame un poquito sobre esas soluciones, porque delante comentabas algo, por ejemplo, de un señor que tenía que ir todos los días a medir el caudal del agua.
yo he visto en la prensa, quizás de ustedes mismos o de otra iniciativa, de que, por ejemplo, hoy día hay aplicaciones que operan y que miden automatizadamente el caudal del agua, y esa información se entrega a través de la internet o a través de otro tipo de frecuencia, vaya a saber, y por lo tanto, de alguna manera, se moderniza la gestión del agua. ¿Nos puedes contar algunas de esas soluciones que ustedes han podido detectar o han podido implementar en relación a la administración del agua? Que me imagino también que todo esto afecta mucho el funcionamiento de las comunidades de agua potable rural. Sí, nosotros tenemos proyectos efectivamente desde Coquimbo hasta, vamos a tener ahora hasta Chiloé, hasta la región de los lagos, y en todos nuestros proyectos le hemos puesto un sello característico que es de innovación, o la telemetría, o la tecnología. En el fondo no solamente entregar el agua, sino que asegurarles la calidad, medirles cuántos litros están sacando, etcétera. Tenemos eso metido como en nuestro ADN. El Fondo Innoagua, solo para que no se confunda, en esta versión es acceso, y la idea es ir repitiéndolo los años y buscando nuevas temáticas, como por ejemplo eficiencia, que vendría siendo el tema del manejo del APR. ¿Y por qué es tan importante? Porque muchas veces la administración, habiendo agua, la administración del sistema no es la mejor y no permite, por ejemplo, tener los estanques llenos en las horas peak, sino que no tenemos tanta información y están haciéndolo mucho manualmente. Efectivamente, en una PR en la región de Valparaíso, yo tenía el caso del operario que iba 7 veces al día en su bicicletita desde su casa, partía con el caudalímetro, medía y anotaba en un cuaderno. Volvía 7 veces al día. O sea, esa era su pega, y el operario de una PR, esa no es su pega, eso debería estar sistematizado y que le llegara a su celular o a tener una pantalla en la oficina, cómo están los pozos, cómo están los niveles, cómo están bajando los niveles en el fondo estáticos y dinámicos de los pozos, y sobre eso ir haciendo gestión. En el fondo, administrar el recurso hídrico de la forma más eficiente posible para que los alcance para todos. También mencionaste delante algo que no te pregunté y que me interesa mucho que tú también des tu visión. Del Maule hacia el sur hay más disponibilidad de agua, pero no está la infraestructura, dijiste. Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué no se está construyendo infraestructura, especialmente almacenamiento de agua? Yo tengo una crítica bien marcada respecto tal vez de lo que han dejado de hacer, a pesar de que tú ya te has hecho cargo un poco de eso, algunos órganos del Estado. Estoy pensando en Cercotec, estoy pensando en FOSIS, el mismo Instituto de Desarrollo Agropecuario, en fin, la Corfo. ¿Qué pasa que no se construye infraestructura en Chile, Rocío? ¿Cuál es tu diagnóstico en ese punto? A ver, la infraestructura para el estado de los APR es cara, es lenta, y en el fondo, en las localidades dispersas es sumamente cara, porque tenemos que construir cañería de una casa a otra, y una casa a otra pueden ser 5 kilómetros. Entonces, ahí efectivamente no da la rentabilidad social de ese proyecto, y ojo que tampoco probablemente me daría a mí como fundación. Como si yo quisiera hacer una PR, probablemente también como fundación me saldría demasiado caro y tendría que buscar otra alternativa. Y en esa otra alternativa es donde entra como súper fuerte el tema de las innovaciones, porque uno no puede pensar que nadie más está haciendo esto en el mundo, si este problema lo tiene mucha más gente. Entonces, por ejemplo, puntualmente en las zonas donde llueven más de 400 milímetros al año, que es desde Maule hacia el sur, uno podría pensar en potabilizar agua con sistemas de potabilización de agua lluvia, o hacer micro o mini APR que conecten un grupo de casas, otro que conecte otro grupo de casas, y no estas mega infraestructura, que es un poco lo que hace el MOD, y que a través de esta mega infraestructura conecta el resto. Yo creo que efectivamente, y no tengo una respuesta de por qué no lo han hecho como organismos públicos como Corfo y eso, pero en general la visión que tenemos del acceso al agua, uno, es súper dispar. Todos los chilenos creen que el 98% de los chilenos tenemos agua, y no es así. Y dos, sigue siendo súper tradicional. Lo que yo te comentaba antes, que en el fondo en sectores como La Ligua, donde tenemos el Valle Hermoso, 3.000 viviendas sin agua que se abastecen de camión aljibe. La Ligua, la comuna de La Ligua, es la comuna que más consume camión aljibe en Chile. Y esa comuna y ese sector estará a 7 kilómetros del mar.
De hecho, el alcalde de La Ligua puso una planta desalinizadora en el sector de La Ballena, que funciona perfecto y que abastece a muchos de los vecinos que no tienen agua. Entonces, seguir pensando en hacer un pozo o un pozo número 28, ¿por qué no levantar un poco la vista y pensar a lo mejor en traer agua? Yo no sé si esa sea la solución, pero al menos intentémoslo. O sea, claro, y tal como ustedes han planteado, intentar la solución más adecuada a la comunidad, porque no en todos los casos la desalinización va a ser la solución si no tenemos una fuente de agua de mar cercana, pero sí habrían otras alternativas. Estamos terminando esta conversación, Rocío. Yo quisiera darte los últimos minutos para que tal vez tú rescates algún aspecto importante que te gustaría destacar de lo que hace la Fundación, o tal vez algún mensaje al país respecto de cómo seguir enfrentando la provisión de agua, especialmente el agua tanto de consumo en los sectores rurales, como la parte productiva. ¿Cuál sería el mensaje o lo que tú querías destacar como gran desafío país para seguir avanzando y no seguir enredándonos en esta conversación de si el agua es un bien nacional de uso público, si está en la Constitución, no está en la Constitución, que parece que es una discusión bastante vacía cuando no hay agua? Pues, Efectivamente. si no tenemos nada que repartir, no sé qué estamos discutiendo realmente. Produzcámosla primero y tal vez después no podemos discutir a quién se la damos. ¿Qué, Sí, yo creo qué que mensaje querrías dar tú desde la Fundación? la fundación tiene un espíritu súper positivo y esto me lo dijeron otras fundaciones, así que no me puedo adueñar del término, pero me dijeron la Fundación Amulén es propositiva. En general, y mi mensaje es que se suben al llamado de esta propositividad y de que busquemos desarrollo, busquemos innovaciones. Aquí nadie puede decir que no nos vamos a equivocar, ojalá no nos pase, pero tenemos todo el espíritu y todas las ganas de hacer las cosas, de hacerlo bien y de solucionar un problema que le genera mucho dolor a las personas. Cuando uno va a las comunidades rurales que no tienen agua y te miran y te dicen, mi sueño es tener agua, mi sueño es tener agua, uno comprende que hay una brecha muy grande entre lo urbano y lo rural. Y si no visibilizamos ese problema, si no lo ponemos sobre la mesa y nos dejamos de la pelea chica, sino que de las cosas importantes, que la gente necesita agua como una herramienta para superar la pobreza, como una herramienta para volver a lo que fueron antiguamente. Muchos de ellos te dicen, yo era criancero, mi papá era criancero, mi abuelo era criancero, bueno, yo ya no puedo porque no tengo agua para los animales. Entonces, ese es el punto como importante, radical y fundamental que uno tiene que poner sobre la mesa. Y si hay algo que tenemos que hacer es priorizar ese punto y ponerlo sobre la mesa. ¿Y cómo lo podemos hacer? Levantando esa mirada, mirando qué es lo que está haciendo, las innovaciones que están haciendo las tecnologías para mejorarle la calidad de vida a las personas. Yo sé que muchas veces suena como la palabra innovación como muy manoseada, como muy, todo el mundo hablando de innovación. Bueno, si eso no se convierte en un beneficio para las personas, efectivamente la palabra innovación se va a ir depreciando cada día. Entonces, hagamos que esa innovación, que es algo abstracto, se transforme en algo concreto, como un beneficio real para las personas, como por ejemplo, darles acceso a agua de calidad, con la cantidad que merecen y con la continuidad que merecen. Ahora, para todo eso se requiere dinero. La última pregunta y es la invitación. Mucha gente va a escuchar esto. ¿Dónde están? ¿Cómo contactarlos? ¿Cuáles son los medios de contacto? Si una empresa está interesada en ser parte de Fondo Innova, quisiera tal vez colaborar también, sumarse a estas actividades propositivas de ustedes. ¿Cuáles son los mecanismos, los medios para ubicar a Fundación Amulén, Rocío? Felices que nos sigan en todas nuestras redes sociales, fundacionamulen.cl, en el Instagram es donde más, en Instagram y Facebook donde más cosas vamos subiendo, es @fundacionamulen. Así que síganos, compartan lo que estamos haciendo y apóyennos en esta causa de visibilizar este problema oculto. Rocío Espinosa Allende, directora de la Fundación Amulén, me ha acompañado en esta conversación sobre soluciones reales. Un diagnóstico a ratos crudo, realmente, cuando alguien te dice que su sueño es tener agua, es muy, muy fuerte para aquellos que vivimos en el sector urbano, y solamente precisar que efectivamente el 98% tenemos acceso al agua, pero en el área urbana. Cuando nos vamos al sector rural tenemos más de 1 millón de personas, 1.200.000 personas, que obviamente representan ¿cuánto, Rocío? El 10%, 15% de la población nacional. Y eso no puede ser. Eso es una situación de desigualdad absoluta y donde efectivamente estamos afectando la dignidad de las personas. Tanto se habla de desigualdad, tanto se habla de dignidad,
pero la dignidad y la igualdad se consigue trabajando en cuestiones concretas. Por eso yo quiero agradecerte, Rocío, a ti y a tu equipo, a la gente que está trabajando en la Fundación, la posibilidad de conversar sobre este mundo real en el que ustedes trabajan, con propuestas también prácticas y concretas para resolver una situación tan delicada como es el acceso al agua en todas las dimensiones que tú has mencionado, salud, la parte económica, lo que significa la postergación de niños y mujeres que están todo el día preocupadas de la provisión del agua. Yo tengo una visión, por supuesto, filosófica, teórica, legal y constitucional de cómo debería regularse el tema del agua en la próxima constitución, no tan distinta y tan alejada de lo que hoy día tenemos en nuestra constitución actual y en el Código de Agua. Pero créanme, amigos, amigas, que esa conversación no tiene ningún valor cuando no hay agua. Por eso quiero agradecerte, felicitar, Rocío, lo que ustedes están haciendo, y espero que podamos seguir conversando en otro momento sobre las nuevas innovaciones, sobre los distintos estamentos y etapas de desarrollo de lo que ustedes están haciendo en la Fundación Amulén. Muchas gracias, Rocío, por esta conversación. Gracias a ti, Alejandro. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas de Estudio Ciudadano, ya ven, toda la semana estamos con distintos invitados conversando sobre cosas que realmente son importantes. Lo dejo invitado entonces para que nos sigan también a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, también en Instagram, igual que la Fundación Amulén. Si no nos pueden ver en nuestro sitio institucional estudiociudadano.cl, nos pueden escuchar. Suscríbanse a nuestra cuenta de iVox.com y así los vamos a notificar todas las semanas de forma automática de estas mismas grabaciones, estas mismas conversaciones de video, que las pasamos también después al MP3, al podcast, para que usted nos escuche cuando va en la bicicleta, conversando en el auto, en el transporte público, en fin, y no pierda su tiempo escuchando cosas realmente interesantes. Lo dejo invitado entonces para la próxima semana con una conversación tan interesante como esta con los representantes de Fundación Amulén. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante.